Quiero hablarles del profeta Elías y adaptar este mensaje a la situación que estamos viviendo. Para ello quiero leer con ustedes dos versículos en la epístola de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Y dice de la manera siguiente: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, pero llovió de todas maneras. Hay uno que está atento. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Solo tomaré una frase, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O nosotros tenemos la misma naturaleza de Elías, que tiene Elías o que tuvo Elías. Amén. Les quería hablar de Elías y tomarlo como ejemplo porque hay mucha bendición al estudiar la vida de este hombre. Ayer tomé el metro y me di cuenta el miedo de las personas. El miedo está dominando nuestra nación. El mundo tiene temor de ser enfermado por ese virus. Los gobiernos hacen lo que pueden con medios humanos. Leía hoy día un artículo en el diario que en realidad ellos mismos no saben qué hacer, cómo hacer las cosas. Se dan órdenes, contraórdenes, y en medio de toda esta situación me pregunté, ¿y dónde están los cristianos verdaderos? ¿Dónde están los cristianos, los hijos de Dios en este momento difícil? ¿Cuáles deben ser nuestros sentimientos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? Y pensé que Elías, ya que él vivió una situación particular, una situación terrible, pensé que puede ayudarnos. Elías, o el nombre de Elías significa el Señor, el Eterno, es mi Dios. Elías es el héroe en el Antiguo Testamento. Hizo cosas increíbles con la ayuda de Dios, por supuesto. Pero me di cuenta que los héroes en esta tierra son héroes en cierto punto de la historia, y cuando vamos a ver su vida más de cerca, encontramos que ya dejan de ser héroes. Pero en el caso de Elías, que lo veamos de lejos o de cerca, es el mismo hombre, es un héroe de la fe. Por eso es que Santiago toma un ejemplo de él. Yo, François Forchelet, soy de aquellos que aspiran a que pueda haber hombres, héroes. No solo héroes porque van a hacer cosas extraordinarias, sino héroes porque están haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios les llamó a hacer. Que seamos de esos cristianos que están en la brecha y nada nos haga temblar, nada nos perturbe, y las oposiciones que encontramos no nos intimiden, que no tengamos temor a los desafíos. La iglesia debe enfrentar los desafíos de esta generación. Lo de la generación pasada ya pasó. Lo del futuro no podemos hacer nada todavía. Pero los desafíos de hoy, contemporáneos, debemos enfrentarlos. Es ahora que Dios nos llama para enfrentarlos. No es mañana, es ahora. Y cuando yo veo el auditorio de esta noche, me doy cuenta que necesitamos tomar nuestro lugar. Cuando descubrimos la historia de Elías, me doy cuenta cómo aparece de manera súbita
en el escenario de Israel, y era indispensable que apareciera un profeta de Dios en ese momento. Y fue súbito, una manera súbita. Era indispensable que apareciera un profeta de Dios en ese momento. Israel vivía un momento oscuro. Elías es de los más grandes de los profetas, como Moisés fue grande. Y lo que me llamó la atención es que él aparece en el día más oscuro de la historia de Israel, cuando el pueblo de Dios había abandonado a su Dios. El culto de Baal era favorecido por el rey Acab y por Jezabel, y ese culto llegó a ser nacional. Cuando yo veo esas cosas, me digo a mí mismo, estamos en una situación semejante. Y los verdaderos siervos de Dios en los tiempos de Elías tenían que esconderse para salvar sus vidas. Y los que están en vida todavía tienen que callarse públicamente. No se les oye. Si Dios no hubiera dicho a Elías que habían 7,000 profetas escondidos, quizás no hubiéramos sabido que estaban escondidos y que eran 7,000 todavía que no habían doblado su rodilla ante Baal. Porque en ese momento se oía la voz, solo la voz del profeta Elías. Pero gracias a Dios que tuvo la valentía de hacer lo que hizo. Él pensaba que era el único, pero hizo lo que tenía que hacer. Y yo les digo, hermanos, los que tendrían que haber hablado en ese momento no lo hicieron. Y quiero decirles que en este tiempo que vivimos, nosotros vivimos a una situación semejante. Los cristianos no los vemos, no lo oímos hablar. Y los que hablan de manera tan incrédula. Para el mundo contemporáneo, o el mundo contemporáneo necesita una iglesia fuerte. ¿Qué es una iglesia fuerte? Es una iglesia que está formada por cristianos convencidos, que son sólidos. Una iglesia que da un mensaje sin compromiso. Una iglesia que da un mensaje en cuanto a sus valores, los verdaderos valores. Una iglesia que predica y se fundamenta sobre las Escrituras. Ya no estamos en la época de los pequeñitos mensajes para contentar el corazón de algunos, pequeñas historias. No, estamos en la época en donde los que conocen a Dios hablen y que sean oídos. La iglesia debe ser oída. Elías, como su nombre lo indica, significa el Señor o Dios. El Señor es mi Dios. Y para Elías, su Dios es aquel que Israel había abandonado. Su Dios era el creador del cielo y de la tierra. Su Dios es aquel que tenía la capacidad de abrir el mar rojo para que Israel pasara por el medio y volverlo a cerrar sobre los egipcios. Su Dios es el Dios que dirige y conduce el mundo, el que habla y los elementos obedecen. Elías había regresado al Dios que Israel había abandonado. Su nombre es el nombre de los cristianos, cánticos que cantamos en nuestros días, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Dios de los cristianos es aquel que envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores, el cual yo soy el principal de ellos, decía Pablo. Y también yo lo digo, yo soy el principal de los pecadores. Queridos hermanos, mi Dios es aquel que envió a Jesucristo para salvar mi alma. Y Jesucristo, yo soy discípulo de Jesucristo. En Antioquía se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo, se les llamó cristiano. Mejor sería hoy día entonces que nos llamaran discípulos de Cristo más que cristiano. En los tiempos de Elías, Acab y Jezabel estaban a la cabeza del pueblo,
tenían dioses falsos, Baal, Astarte. Hoy nuestra Francia de hoy, el humanismo, la ciencia, esos son nuestros dioses. Acab y Jezabel querían matar a los profetas de Dios. En el libro de Reyes lo puede leer. Jezabel quiere exterminar a los profetas de Dios. Y en Francia es igual. El eslogan de Francia es: hay que sacar la religión del país, sacar las fiestas cristianas. En algunos hoteles ya no se puede decir feliz Navidad, sino feliz invierno. Sí. En los ayuntamientos ya no se puede hablar de Cristo, poner nada que hable de religión. En los lugares públicos se está prohibiendo hablar de Cristo. En la escuela puedes hablar del comunismo, pero no puedes hablar de Dios. Pero yo doy gracias a Dios, porque Elías va a irrumpir, esa es la palabra, como un volcán, va a irrumpir como lava en ese periodo tan oscuro, desastroso. Su único nombre, el nombre de Elías, quiere decirlo todo: yo soy cristiano. Elías no dirá eso, él dirá: Jehová es mi Señor. Yo soy discípulo de Cristo, yo camino con Dios. Jehová es mi Dios. Queridos hermanos, cuando hablamos, nuestra conducta debe ser equivalente a lo que decimos. Debe ser lo mismo. Y él está separado totalmente de la apostasía en que Israel vivía. Y Elías es el testigo de la verdad en medio del error. Y usted sabe que la verdad nos hará libres. La verdad es una persona. Jesús le dirá a Pilato: tú no conoces la verdad. No se trata de decir verdad o mentira. La verdad es que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz para salvar a los pecadores. Esa es la verdad. La verdad es una persona. Queridos hermanos, Elías me llamó la atención. Es llamado Elías el Tisbita, venía de Tisbe. Y fui a ver en qué lugar está Tisbe, porque quiero saber de dónde vienen las personas. Y descubrí que Tisbe es en Galaad, la región de Galaad. Y Galaad es una región salvaje. Y busqué el pequeño pueblo Tisbe, y en realidad no se conoce ninguna aldea que tenga el nombre de Tisbe. Se puede situar Galaad, pero no Tisbe. El tiempo la hizo desaparecer totalmente. Y eso me hace pensar que Dios es extraordinario. Dios hace venir de un lugar insignificante a un profeta extraordinario. Nuestra iglesia de Vidonce es insignificante en Francia. Es nuestra iglesia insignificante en el sur de París. Pero Dios va a sacar de lo insignificante cosas extraordinarias y cosas gloriosas. Yo anoté aquí que Elías salió de ninguna parte. Apareció de repente para servir el plan de Dios. Deseo que Dios nos use para su plan. Y también, claro, Elías es la imagen de Cristo, como ya lo hemos cantado. Apareció en el tiempo de Dios en Nazaret. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta. Salió sin que nadie lo conociera. Jesús apareció cuando no lo esperaban, de una manera que no lo esperaban. Surgió de la misma manera que Elías en tiempos difíciles. Aunque había sido anunciado hacía siglos, pero vino a servir el plan de Dios. Es por eso que estoy aquí esta tarde, y es por eso que cada mes, los viernes, tenemos que aplicarnos a hablar de este profeta, porque el profeta Elías es la imagen de Cristo en el tiempo que vivimos ahora. Juan Knox
Este reformador escocés en el siglo XVI era un hombre severo. Vivió en un momento difícil. La corrupción había invadido el cristianismo antes de la Reforma. Y en Escocia era lo más terrible. Había cosas más terribles que en otros países. Las mentiras que habían religiosas se infiltró en el pueblo rudo, un pueblo ignorante. Pero Knox tenía un corazón tierno. Y a veces, cuando abría la palabra de Dios, lloraba que no podía ni leer un versículo bíblico. Se dice que la reina de Inglaterra en ese tiempo, que estaban en guerra con Escocia, tenía más temor de las oraciones de Knox, más temor de los sermones de Knox. He aquí hombres que se levantaron en tiempos de apostasía, en tiempos de dificultades. Cuando yo oigo cristianos que tienen temor y tiemblan de miedo, oh hermanos, que Dios nos visite, que nos dé la fortaleza necesaria para hacer su obra. Elías y su estilo, me gusta. Me gusta el estilo de Elías, un estilo... sus orígenes son importantes, pero también su estilo, su manera de ser. Elías no tiene temor de ir a ver al rey Acab. Le hubiera temblado hasta el pelo, con todos los profetas ahí, Jezabel. Pero él decía, Jehová está conmigo. Y escribió mi nombre en su libro. Mis días están contados. Puedo quitar días, pero no puedo añadir. Queridos hermanos, sin temor, no importa el protocolo, va directo al rey. 60 años llevaba Israel de apostasía, de idolatría, de impiedad, terribles momentos. Y los peores de todos eran Acab y Jezabel. Pero en ese momento aparece un profeta de ninguna parte y interviene. No sigue ningún protocolo. No estoy diciendo que no siga el protocolo sanitario en estos momentos. No estoy diciendo eso. Pero él no tiene nada que ver con el rey. No es sofisticado, no es ni al límite, y llegamos al límite que ni siquiera tiene respeto. Él habla y su palabra es poderosa y se cumple. Que Dios nos ayude a vivir como vivió Elías en esas circunstancias. Y Elías es un hombre directo. Sus palabras son sencillas. No busca cosas complicadas. Aunque va a enfrentar al mismo diablo. Baal o no Baal. Acab o no Acab. Gobierno o no gobierno, religión o no religión. Yo les digo que no van a tener agua durante 3 años y medio. Y a lo mejor se rieron, se burlaron de él. Vamos a ver si es verdad lo que dices. Pero van a verlo, dijo él entonces. Van a verlo. Sin agua no hay cosecha, no hay animales. Sin agua están cocinados. Cuando Dios habla, cuando sus profetas se levantan, cuando los hombres de Dios se levantan y toman su lugar, no tienen temor de anunciar el mensaje que Dios les ha dado. Ellos levantan su voz y dan alarma al mundo, al pueblo. Hermanos, despertemos los que duermen. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te iluminará la luz de Cristo. Y quiero terminar diciéndoles, un hombre con la misma o semejante a nosotros, las mismas pasiones.
El estudio de este profeta nos va a animar mucho, esa es la idea, y que podamos levantarnos para el Señor. Los que consideran su esfera de servicio particularmente difícil, quiero decirles que no hay nada fácil en esta época. No hay nada fácil. Y en el caso de Elías, Elías fue muy estimulante para el momento en que él vivió alrededor del pueblo, aquellas personas que estuvieron cerca de él. Como aquella mujer que le dijo, nos queda este poco de harina y este poco de aceite y después vamos a morir. Elías le dice, no, cocina lo que te queda y hazlo para mí. Y esta mujer no dijo, ¿estás loco? No tengo nada de comer y tú me dices que te dé lo último. Pero Elías produce, engendra fe. Y esa mujer no discutió, hizo la torta y se la dio al profeta. Y después Elías le dijo, vas a tener harina y vas a tener aceite todo el tiempo que haya hambruna. Eso es lo que animaba a las personas, un hombre de fe. La vida de Elías puede ser para nosotros, en el momento que estamos viviendo, un estimulante poderoso. También, los que se sienten solitarios y que están al servicio de Dios, tenemos la impresión que estamos solos, que estamos trabajando solos. Si yo hubiera estado solo en esta reunión, hubieran 2 o 3, yo hubiera predicado el mismo mensaje. Porque para mí, Elías estaba solo. El Señor le dice, no, Elías, no, estás equivocado, no estás solo. Y creo que en nuestro país de Francia y en el sur de París hay gente que todavía tiene que conocer a Cristo. Yo hablo en el metro, hablo en la calle. Muchas veces me ha pasado de hablar en los vagones del metro y salir con las personas hasta al lado de la iglesia hablándoles de Cristo. A veces tenemos la impresión que lo que hacemos es como una gota de agua que se evapora inmediatamente. No. Recuerdo aquel testimonio de aquel joven que estaba pidiendo que lo llevaran en una calle a una ciudad, y los jóvenes cristianos llevaron a ese joven que quería ir a una ciudad que no tenía carro. Lo llevaron, era un hippie, y lo llevaron al campamento también y escuchó el evangelio y quiso hablar conmigo después de la reunión, al otro día exactamente, y me dijo, mire, estuve muy tocado por lo que usted dijo, quiero darle esto, y me dio un paquete grande de droga, un paquete grande, y me dijo, tome, no la quiero, bótela. Y yo le dije, pero joven, quédese con nosotros. Va a poder caminar con nosotros, va a tener una experiencia con Dios. No, él quería ir a dar la vuelta al mundo. Cuando el diablo te empuja siempre del lado equivocado. Acuérdese de eso. Y se fue. Y llegó a México. Él fue lo que él me lo contó después. Llegó a México y también estaba pidiendo que alguien en una carretera lo llevara, y una señora se detiene, lo sube al carro. Él había llevado un evangelio de Juan que yo le había regalado. Y la señora habla con él y ella le dice, mire, voy a una reunión, si usted quiere lo puedo llevar y después lo invito a comer. ¿Y qué pasó? Que cayó a una reunión, que llegó a una reunión evangélica en México. Y ahí tocó el Señor su corazón. Cuando yo lo vi la primera vez, tenía el pelo larguísimo, tenía una túnica de flores, una guitarra floreada. Y un día domingo en la mañana veo a un hombre llegar normal, bien peinado. Y al final del culto me dice, ¿me reconoce? No,
yo soy el joven el cual yo le hablé, ¿se acuerda? Encontré a Cristo en México. Me acordé cómo usted me había hablado y regresé a Francia para pedir perdón a mis padres. Volví a Francia para arreglar mi vida. A veces tenemos la impresión que no llevamos fruto, pero no se equivoque. Lo que sembramos un día lo vamos a cosechar. Tengamos confianza, queridos hermanos. Los que están pasando pruebas al ver pocos resultados. Recuerdo que tenía un cristiano en una iglesia que yo pastoreé que me decía, yo hablo y nunca tengo resultado. Pero un día hubo resultado. Tengamos confianza a pesar de las dificultades. Queridos hermanos, Elías se mantuvo firme. ¿Y usted sabe cómo terminó? Tenía miedo de la muerte, pero no murió. Tenía miedo de la muerte, pero Dios dijo, no, te voy a llevar, te voy a arrebatar en un carro de fuego. ¿Quién de entre nosotros no quisiera irse en un carro de fuego en lugar de ser llevado en un cajón? No es lo mismo. Ah, Señor, quiero terminar. Los que piensan que no pueden hacer gran cosa para influenciar a sus contemporáneos, para ellos Dios les dio un arma, es la oración. Y si estamos aquí los días viernes porque creemos que Dios puede hacer todavía grandes cosas. Y quizás han vivido algunos de ustedes la amargura o están desanimados. Pero sepa, Elías, la Biblia dice que Elías era un hombre igual que nosotros. Tenía la misma naturaleza que nosotros. Queridos hermanos, los tiempos que vivimos necesitan héroes de la fe, héroes para Cristo, para el servicio de Él, para su obra. Que Dios nos bendiga ahora. Amén. Querido Señor, gracias por Elías, gracias por este profeta extraordinario que surgió de repente y en el momento preciso como tú lo habías previsto en medio de la apostasía de Israel. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino en el momento marcado según la presciencia y tu anticipado conocimiento, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús. Que no bajemos los brazos, Señor, que nos acordemos que tú necesitas de hombres y mujeres en estos tiempos para hacer tu obra. Y debemos ser de esos cristianos que son convencidos, están convencidos que deben hacer tu obra, hombres y mujeres de oración. Bendícenos y que nuestras oraciones puedan subir a tu trono de gracia. Perdona nuestras debilidades, perdona nuestras imperfecciones. Te amamos y queremos hacer tu obra. A ti, Señor Jesús, sea toda la gloria. Amén.